El día de hoy quiero comenzar diciendo que la felicidad es un estado de ánimo de una persona que se siente plenamente satisfecha por disfrutar de lo que desea o simplemente de algo bueno. Las personas por lo general creemos que alguien que es feliz está siempre sonriendo o alegre, pero puede no ser así, ya que podemos tratar de poner una buena cara o estar sonriendo y estar pasando por un momento difícil. Hablando de experiencia propia, puedo decir que a veces los problemas de los demás nos pueden parecer insignificantes o de lo contrario muy graves. Podemos llegarnos a sentir mal por no estar al 100% conformes o felices por lo que nosotros estamos pasando o con lo que tenemos. Porque alguien puede estar pasando por algo peor. O podemos decir que alguien lo tiene todo para ser feliz y no lo es. Pero realmente solo nosotros mismos entendemos por lo que estamos pasando. He podido ver a lo largo de los años que existen ciertas ideas de lo que hacen feliz a cada género. Se puede decir que a los niños los hace felices el fútbol y a las niñas el maquillaje. Y que por lo general es más común ver a una mujer sonriendo. Pero cuando no está teniendo un buen día o tiene una mala cara, siempre hacemos preguntas tontas como ¿estás sensible? ¿Estás en tus días? En vez de tratar de preguntar o entender por lo que realmente está pasando. Y no quiero decir que a los niños no les pasen este tipo de cosas. Simplemente estoy hablando de lo que yo he vivido. El día de hoy yo sigo en una etapa de la vida muy complicada llamada adolescencia. Nadie te prepara realmente para ella y honestamente no es tan fácil. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo sentirnos cómodos y felices en la que debería ser la mejor etapa de nuestras vidas? Somos jóvenes, la mayoría no tenemos responsabilidades tan grandes. ¿Qué problemas podíamos llegar a tener? Pero es aquí en donde entran todos los cambios que esta etapa conlleva. Cambios físicos, cambios en la escuela, maduras, empiezan a cambiar tus gustos e intereses. Empieza la toma de decisiones importantes como el qué vas a estudiar, la presión para elegir universidades, pero considero que lo más difícil para las niñas son los cambios hormonales. Porque sí, con estos nos ponemos sensibles, tenemos cambios de ánimo, cambios físicos, y nadie realmente nos enseña a lidiar con esto. Llega cuando menos lo esperas. Y aunque podemos ya saber lo que puede pasar, porque nos lo ha comentado mamá o incluso en la escuela, no es algo que hayas experimentado antes. Hay veces que ni siquiera entiendes lo que sientes y no te aguantas ni a ti misma. Todos te caen mal, no quieres ver a tu familia, te sientes enojada con la vida, sientes que todo es injusto y que todo está en tu contra. Y lo único que esperas es que alguien logre comprender tu estado de ánimo, pero a veces no es así. Te terminas enojando más y algunas cosas sencillas se convierten en lo peor del universo. Nada te pone contenta. Te pueden llegar a decir que de pequeña eras más feliz, más alegre, más linda y mil cosas más. Pero obviamente vas a seguir enojada con todos. Y es una etapa muy común en la que las niñas se sienten inseguras con ellas mismas. Se sienten inseguras de su físico, su forma de ser, su forma de pensar. Te sientes insuficiente para la escuela, sientes que no estás haciendo las cosas bien porque empiezas a hacer cosas que no hacías antes y que nunca habrían pasado por tu cabeza hacer. Nos cuesta mucho entender todo, incluso si es muy sencillo. Nos la pasamos cometiendo errores todo el tiempo y no sabemos ser felices con lo que tenemos. Hasta que con el paso de los años te das cuenta de esto. Y no digo que hay que ser conformistas y solamente ser felices con lo que tenemos, pero tenemos que aprender a valorar los motivos que tenemos para ser felices, como nuestra familia, nuestros amigos, oportunidades, amor, salud, y ser agradecidos por las cosas más sencillas, pero también buscar aquello que nos da la felicidad. Si tener algo más de una cosa nos hace felices o realizar alguna actividad también, no está mal buscar esa felicidad en eso. Pero tenemos que entender que si es demasiado difícil para nosotros sobrellevar todo esto, no está mal pedir ayuda con tal de lograr ese estado de felicidad y disfrutar plenamente de cada día. Gracias.